hablando de cuidarnos, vamos a seguir también con este gran desafío de la inclusión en este año 2021. Hugo Rojas de Inclúyeme Paraguay nos Sí, acompaña como todas las semanas, también para hablar el día de hoy de cuáles de acciones que podrían estar también acompañando el desarrollo de las personas con algún tipo de discapacidad visual, ¿verdad? Hugo, ¿cómo estás? Buenos días y feliz 2021. feliz año nuevo, Jennifer, buen día Mancio, feliz año también. Bueno, contento de estar arrancando el año compartiendo y hablando de acción Ujú. con ustedes esta mañana, así que nada, muy contento de estar de vuelta conectado a ustedes. Bueno, Hugo, hoy vamos a hablar de las personas con algún tipo de discapacidad visual, ¿verdad? Que de hecho ya era lo que más acostumbrábamos también a ver, ¿verdad? Algunos, los ascensores están ya también con cierto sistema de braille. ¿Qué podemos considerar cuando intentamos o cuando queremos también ser más inclusivos laboralmente y también, como siempre, socialmente con las personas con discapacidad visual? Súper. Bueno, recordemos que la semana pasada veníamos hablando mucho del relacionamiento con personas con discapacidad auditiva. Ujú. La idea un poco esta semana es poder aprender un poco más acerca de la discapacidad visual y cómo relacionarnos con ellos. Eventualmente, si es que nos toca encontrarnos con alguna persona, ya sea que tenga ceguera o que tenga la visión disminuida también, ¿verdad? Entonces, dando algunos detalles, vamos a ir conversando un poco sobre algunas recomendaciones para relacionarnos con personas con discapacidad visual. De ahí un poco la primera, diría yo, que es no asumir de que la persona necesita ayuda. ¿Verdad? Que muchas veces nos pasa, ¿verdad? Que hay veces como que en nuestro afán, en nuestras ganas de querer ayudarle a la persona, ni siquiera le preguntamos si es que realmente necesita algún tipo de ayuda o no, ¿verdad? Entonces, lo que es súper importante es poder apuntar a la mayor autonomía posible de la persona. Está bueno poder acercarse, pararse frente a la persona con discapacidad visual y hablarle mirándole a la cara, ¿verdad? Porque son personas también, recordemos que tienen otros sentidos mucho más sensibilizados, entonces pararnos frente a ellos, hablarlo mirando a la cara y también, ¿verdad? Si es que por ahí hay veces que las personas vienen acompañadas de otra persona, y es que como que uno se siente más cómodo hablándole al acompañante y no hablándole a la persona que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, tratar de evitar también esto y hablarle directamente a la persona a quien nos queremos dirigir. Exactamente, sobre todo porque, bueno, estamos hablando con una persona, ¿verdad? Eh, con, con derechos y así como, bueno, nos dirigimos a las personas con algún tipo de discapacidad también auditiva, con toda la atención, porque parece que, bueno, como nos ven, ¿verdad? Estamos ahí con los gestos, cuando una persona no nos escucha, ¿verdad? Poner también el mismo énfasis en la persona que no ve o que tiene algún tipo de discapacidad visual, pero preguntarle, ¿verdad? O sea, sobre todo porque está el mito, ¿verdad? De que la persona con algún tipo de discapacidad es una persona menor, ¿verdad? Una persona que no puede valerse por sí misma, pero sí, por suerte, avanzamos muchísimo también en estos años en la conciencia ciudadana, ¿verdad? De que son personas autosuficientes, que pueden tomar sus decisiones y que por lo tanto necesitan ser tratadas también de igual manera que cualquier otra persona, ¿verdad? A pesar de esa diferencia o esa deficiencia que tenga o algún tipo de discapacidad, mejor dicho. Totalmente, así mismo es, Jennifer. Mira, y en ese sentido la idea es poder eh, tomarlo con la mayor naturalidad posible. No son personas especiales, no son personas normales, son Ujú. personas que tienen una condición, ¿verdad? Y quieren ser respetadas, quieren que sus derechos sean respetados, quieren participar también, ya sea la actividad que sea, si es del índole laboral, si es del índole social. Entonces, tratarlo con la mayor naturalidad posible. Tampoco es necesario gritar, hablarle más fuerte para que se dé cuenta que estamos nosotros enfrente, sino que con el simple hecho de pararnos y dirigirnos a ellos,
ya se puede dar la interacción y la comunicación sin ningún tipo de problema. Bueno, También algo muy típico de nuestra idiosincrasia, por decirlo de alguna manera, es que cuando conversamos nos apoyamos en, por ejemplo, esto, pásame aquello, ahí, allí. Esto tenemos que tratar de evitar cuando nos dirigimos a personas con discapacidad visual y ser lo más específicos posible cuando estamos dando direcciones o indicaciones. Por ejemplo, a tu izquierda vas a encontrar tal cosa, a tu derecha vas a encontrar tal cosa. claro. Encima, el cajón que tenés enfrente tuyo, vas a poder encontrar el vaso que estoy necesitando. Entonces, tratar de ser más específico posible y evitar esas palabras que nos dicen mucho como aquí, allí, esto, aquello, porque les dificulta mucho más a las personas con discapacidad visual. Ujú. Y otra de las cosas que tenemos que evitar también ahí, Jennifer, es Ay, hay eso, veces que nos Hugo, sentimos Hugo, acomplejados al momento de decir, por ejemplo, sí, perdón. exactamente en ese punto te iba a decir, ¿verdad? El viste, esas palabras que justo no están recomendadas utilizar con personas, a uno le sale, ¿verdad? El viste, mira, y parece, y realmente uno se siente así más bloqueado, parece, cuando intenta no utilizar esas palabras, sin embargo, bueno, sale, ¿verdad? Claro, y es que forma muy parte de nuestra forma de expresarnos, ¿verdad? Sí. Eso cuando terminamos una conversación y decimos, bueno, nos estamos viendo, o vamos a ver un poco de eso, o bueno, voy a mirar y después te digo tal cosa, es como que después nos hace sentir un poco incómodos y no, ¿verdad? Forma parte de la forma de comunicarnos tradicionalmente y no por eso las personas con discapacidad visual se van a sentir ofendidas o se van a sentir incómodas porque forma parte de nuestra forma de comunicarnos, ¿verdad? Al contrario, a mí por lo menos me suele pasar cuando interactúo con personas con discapacidad visual de que lo toman con gracia. O sea, no nos tenemos por qué sentir incómodos o mal al utilizar estos términos como nos vemos, vamos a ver, miramos y cosas como Exacto. cuando hablamos con ellos. Bien, ahora, por otro lado, ¿qué hay con relación de las cuestiones físicas, verdad? Sobre todo porque, bueno, hay personas que ya utilizan, por ejemplo, el bastón blanco, existen rampas también en algunos edificios, hablamos de los ascensores que ya vienen en braille. En términos de elementos que podrían utilizarse, por ejemplo, en una oficina, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta, Hugo? Bueno, ahí quiero mencionar de que, por ejemplo, las personas con discapacidad visual generalmente se suelen apoyar de los bastones, Ujú. ¿verdad? El bastón blanco y hay distintos tipos de bastones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos una persona que camina apoyándose con un bastón blanco, quiere decir de que la persona tiene una discapacidad visual completa, tiene ceguera. Hay bastones que son, por ejemplo, blancos y rojos. ¿Y qué significa esto? Significa que la persona, además de tener una discapacidad visual, tiene una discapacidad auditiva. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos bastones blancos y rojos, quiere decir que es una persona con este tipo de discapacidad. Y después, no se suele ver mucho, pero también está el bastón verde, que significa que la persona tiene una discapacidad visual o una visión disminuida. No es una persona ciega totalmente, pero sí tiene disminuida la visión. Entonces, para poder identificar también esto, y como les decía, no presuponer de que esta persona necesita ayuda, poder sí acercarnos y ponernos a disposición de otra persona y decirle cómo te ayudo, necesitas apoyo en algo. Y entonces, si la persona considera que necesita apoyo para desplazarse de un lugar a otro, ok, genial, le vamos acompañando y si no, respetemos para que la persona quiere tener autonomía y es una condición que le acompaña a la persona
en su día a día. Entonces también uno va desarrollando, otra persona va desarrollando las capacidades para poder desenvolverse de la manera más autónoma posible. Ujú. Ahora, por ejemplo, ¿verdad? Ya vi también de que cuando una persona ve a otra persona con algún tipo de discapacidad visual que quiere, bueno, ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, a cruzar la calle y no pregunta, ¿verdad? Uno no pregunta y nada, atropella como si nada, ¿verdad? Y le agarra del brazo. O sea, eso tampoco está recomendado, sobre todo porque es como que me toquen a mí, ¿verdad? Como que un extraño venga y me quiera hacer cruzar la calle, ¿verdad? O a vos, o a cualquier persona. Es como que en el afán de querer hacer bien las cosas, ¿verdad? No tenemos en cuenta esos aspectos. Asimismo, a quién no le incomodaría que asuman por nosotros ciertas cuestiones o que Ujú, nos agarren, ¿verdad? O sea, a cualquiera se sentiría incómodo si es sin nuestro permiso que nos agarren o que asuman alguna decisión por nosotros, ¿verdad? Entonces, si la persona con discapacidad necesita ayuda en la calle, por ejemplo, como bien decías, mm, Jennifer, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Y ahí es súper importante poder ponernos delante de la persona y poner a disposición nuestro brazo. Del sentido contrario, si tiene bastón, entonces ponernos del sentido contrario al bastón, poner a disposición nuestro brazo para que la persona pueda ubicarse y bueno, y ahí sí vamos acompañando a la persona de manera natural. No hace falta poner tenso el brazo, no hace falta agarrarle del brazo a la otra persona, sino que simplemente dejarlo de apoyo como para que la persona se pueda agarrar y ahí con naturalidad se van desplazando hacia el lugar donde quieran. Si es cruzar la calle o si es dirigirse de un salón a otro, de un ujú, lugar de trabajo, entonces de esa manera le vamos orientando y le vamos acompañando, ¿verdad? Sobre todo cuando es un lugar nuevo para la persona, ¿verdad? mm, Porque muchas veces también, por ejemplo, si es que nos toca trabajar con una persona con discapacidad visual, es como que ellos también se memorizan, ¿verdad? Entonces va a necesitar el apoyo de alguien para desplazarse de un lugar a otro y después uno como que ya se memoriza los lugares y bueno, ya va teniendo autonomía también. ujú. Entonces, en este sentido, es muy importante en el lugar del trabajo, si es que nos toca habituar a una persona con discapacidad visual, tratar de no mover mucho los muebles, ¿verdad? O no poner sillas Ujú. o cuestiones que puedan dificultar el tránsito de esta persona. Entonces, tratar de que el lugar sea lo más estable posible en cuanto a la colocación de muebles o cosas que puedan interrumpir el paso, porque estas personas se van memorizando los espacios por donde pueden transitar. Bien, bueno, y con relación a equipamiento, por ejemplo, hubo, ¿verdad? Computadoras, algún que otro elemento que se utilice en una oficina. ¿Qué es lo que tienen que tener estos equipos? Celulares también, ¿verdad? Súper, sí. Bueno, de hecho hoy en día todos los celulares inteligentes, ¿verdad? Los smartphones, ya vienen con la modalidad de accesibilidad para distintos tipos de discapacidad. Entonces, eh, ellos van configurando el celular y tienen la opción en donde por la voz pueden dirigir los mandos y también donde el celular le va leyendo tanto los mensajes como las distintas aplicaciones que tienen también. Ujú, Entonces, la modalidad de accesibilidad en los celulares hoy en día es súper práctica y ellos se manejan. Y en cuanto a computadoras, para el trabajo diario existen software inclusive de uso gratuito que se pueden descargar y bueno, y ahí te lee la pantalla. Entonces, esto le permite a la persona poder comprender los correos electrónicos, por ejemplo, que van recibiendo o si es que están navegando en Internet. Entonces le va leyendo la pantalla de todo el texto que se va encontrando. Inclusive también hay teclados en braille para que la persona viendo desde su teclado. ujú. Entonces hoy en día hay muchísimas ayudas técnicas que permiten tener la mayor autonomía en el trabajo, por ejemplo, a las personas. Hay
una cantidad enorme de herramientas y de instrumentos que le permiten a las personas con discapacidad visual adaptarse, ¿verdad? Y muchas de ellas gratuitas, otras pagas, bueno, como todo, ¿verdad? Entonces, es cuestión de investigar un poquitito ahí y darse cuenta de que hay muchísimas herramientas que pueden apoyar a las personas con discapacidad visual. Quiero preguntarle algo. Mi Jenny. compañero Amancio te quiere preguntar algo acá, Hugo. Sí, no sé si hablando de visualización y todo eso, cabe preguntarte un poco una duda que siempre tengo. Los semáforos actuales ahora vienen con agujerito. Antes los primeros venían plana nomás, ¿verdad? ¿Qué influencia o qué lenguaje tiene? ¿Esto o es simplemente por una cuestión de estilo? Sí, bueno, con respecto a los puntitos, según entiendo, es una cuestión del proveedor directamente, ¿verdad? No significa nada en particular para personas con discapacidad visual, pero en los semáforos, sobre todo de otros países, creo que no me tocó ver todavía en Paraguay, vienen semáforos con el sonido, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no puede cruzar, es como que hay un sonido que se va repitiendo, pip, 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 y cuando la persona puede cruzar es más rápido el sonido, pip, 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 y entonces ahí la persona con discapacidad visual sabe que puede cruzar la calle. Entonces, eso en cuanto a semáforos, pero en cuanto a los puntitos que vemos hoy en día en comparación a semáforos anteriores, no representa o no significa nada en particular para personas con discapacidad. Muy bien, gracias. Muy bien, Está bien. bastante explicado. Bueno, y un desafío también para los próximos candidatos a las intendencias, ¿verdad? Los semáforos que hace pip, 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 Claro, y cuando tiene que pasar dice pip, 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 pip. Yo ya estoy instruido ya. Muy bien, señor. Gracias, Hugo, por tu tiempo y poder avanzar también en este año 2021 con más acciones que incluyan a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Que tengas un excelente año vos y tu equipo. Igualmente, y bueno, seguiremos acompañando y seguiremos conversando para poder aprender más de la inclusión. Que tengan un buen año también todos ustedes ahí en el equipo y también todos los televidentes que nos acompañan semana tras semana. Así que, bueno, que tengan una buena jornada también. Bueno, señor, muchas gracias. Hugo Rojas, director de operaciones de Inclúyeme Paraguay, hablando entonces también de estas recomendaciones para el relacionamiento con las personas con algún tipo de discapacidad visual. Sí, así mismo. Y fue aclarada tu duda con relación al semáforo, Sí. ¿verdad? Ahora sí. O sea que al menos no tiene un lenguaje para gente con discapacidad visual. Claro, al menos estos semáforos que vos estás que tenemos viendo ahora, ¿verdad? Bueno. Bueno, señor, ¿qué Algo debe hacemos? ser. ¿Hacemos la pausita?